Esta es nuestra parte 3 del análisis de distribuciones de frecuencias para datos agrupados. Recuerden que estábamos resolviendo una situación en la cual el Ministerio de Salud le estaba encuestando a 20 hospitales de una ciudad cuántos tapabocas tenían disponibles, ya que se venía un nuevo virus. Nos pidieron resumir la información, representarla mediante gráficos y también cómo resolver preguntas de interés. En este video lo que vamos a estudiar es precisamente cómo resolver esas preguntas de interés. Entonces por acá tenemos nuestra tabla de frecuencias, nuestro histograma y nuestro polígono de frecuencias que hicimos en la parte 1 y parte 2 de esta serie, de este ejemplo, y que completa nuestra distribución de frecuencias. Entonces nos dice, el representante del Ministerio de Salud, a partir del resumen de la información y su descripción gráfica, hace las siguientes preguntas a los directivos de los hospitales. Tener 170 tapabocas o más significa que el hospital tiene suficientes insumos para la siguiente semana en la que se espera el contagio aumente. ¿Qué porcentaje de hospitales no tienen suficientes insumos? Tenemos que analizar lo que tenemos, ¿cierto? Evidentemente. Dice, tener 170 tapabocas o más significa que estamos bien. ¿Listo? Entonces yo con rojo lo voy a poner por acá con rojo. ¿Sí? Y digo, ok, 170 tapabocas de aquí y en más es estar, ok, es estar chévere. ¿Listo? ¿Sí? Pero me preguntan qué porcentaje de hospitales no tienen suficientes insumos. Ah, ok. Entonces, si estos son los que están bien, estos de aquí para abajo, ok. ¿Sí? Los de arriba, evidentemente los que no tienen 170, los que tienen menos, van a ser los que están mal. Pero como me están preguntando por el porcentaje, esta columnita, entonces lo que yo tengo que hacer es sumar simplemente estos dos porcentajes, ¿cierto? 10% más el 20% es claramente ¿cuánto? El 30%. Entonces, el 30% de los hospitales, ¿sí?, no tienen suficientes insumos. ¿Sí o no? Listo, muchachos. Siguiente pregunta, dice, ¿qué número de hospitales tienen insumos suficientes de tapabocas? Pero mire que nos hicieron un pequeño cambio y estas son las cosas que tenemos que estar en cuenta en cómo nos preguntan las cosas. ¿Qué número? Ya a mí no me están hablando de porcentaje, me están hablando del número. Y ya no me interesan los que no, sino los que sí tienen insumos suficientes. Ah, ok, entonces los que ya yo había señalado y en esta ocasión me interesan estas cantidades. 5 más 3 más 2 más 4. Entonces, ¿cuánto será? 5 más 2 más 3 más 4 será 7, 10, 14. Ah, listo. Entonces, 14 hospitales cuentan con insumos suficientes, ¿cierto? Con insumos suficientes. Listo, muchachos. Ahora, el C dice, un grupo de directivos sugiere que con el presupuesto actual es imposible que algunos hospitales tengan reservas de tapabocas que estén entre 170 y 175 por institución. ¿Cuántos hospitales sí cuentan con este número de insumos? Ah, entonces me están diciendo entre 170 y 175. Hay gente que está diciendo que eso es imposible, pero note que sí es posible. ¿Por qué? Y vamos a usar otro color, porque acá yo tengo un grupo entre 170 y 175, ¿ok? Y eso es lo que me están preguntando, 170 a 175. ¿Cuántos hospitales sí cuentan con este número de insumos? Entonces yo me voy a el número de hospitales que cuentan y mírenlo por acá. 5 más 3 son 8 hospitales, ¿cierto? Entonces la primera pregunta se responde con 8 hospitales si cuentan con el número de tapabocas que sugieren. Listo, ¿cuál es ese porcentaje? Ah, también me están preguntando por porcentaje. Entonces yo me voy a la columna de porcentaje y digo 25 y 15%, entonces 25 más 15% equivale al 40%. Y equivale al 40% de los hospitales. Entonces dice, pregunta D, teniendo en cuenta los valores de la pregunta anterior, ¿es válido el argumento de los directivos a partir de los datos? No, claramente no es válido. ¿Por qué no es válido? Porque, hombre, claramente yo sí tengo. Sí hay hospitales que tienen ese tipo de reservas y no cualquiera, un porcentaje importante. 40% es casi la mitad, entonces usted le puede decir, no es válido porque tengo casi la mitad de los hospitales que sí tienen estos suministros en tapabocas para vencer el virus. ¿Ok? Dice,
Un directivo, conocido por sus malos manejos de presupuestos, asegura que ningún hospital podría tener más de 175 tapabocas antes del brote del virus en la ciudad. ¿Qué puede decir el delegado del ministerio respecto a esta afirmación? Entonces, como siempre, nos falta el vivo, el que mal maneja la plata, etcétera, y dice, es imposible que esto suceda. ¿Sí? ¿Cómo puedo yo justificar, o cómo puede justificar el ministro, si se ve así interpelado por este señor, que hombre, que él está equivocado? Vea que usted se puede ir a la gráfica rápidamente y dice, venga, observe rápidamente. 175 tapabocas. Usted está diciendo que eso es imposible. Mírelo aquí. Mírelo aquí. Aquí tenemos de 176 a 182 tapabocas. Tenemos 2 y 4. Eso me suma 6. Tengo 6 hospitales, señor. Tengo 6 hospitales que sí cuentan con este tipo de insumos, como usted me va a decir que no, simplemente por sus malos manejos. ¿Ok? Entonces, eso es lo que podríamos decir. Existen 6 hospitales, por lo tanto, usted está tremendamente equivocado y sí podía tener los suministros. Esta respuesta también la habíamos podido dar desde la tabla sin ningún problema. Mire que aquí está 175, evidentemente, entonces por encima de ese valor, es decir, estos 2 y 4, son los que nos cumplen de la tabla, de la gráfica, todo nos ayuda a contestar preguntas o a brindar información a partir de los datos provistos. Muchachos, espero que este video haya sido de provecho y que hayamos aprendido cómo construir una distribución de frecuencias y cómo responder preguntas y brindar conclusiones. Hasta luego.